Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. Las personas que han vivido una fuerte intimidad con el Señor nos ayudan hoy a nosotros a conocer más profundamente cómo es nuestra relación con Dios. Esta noche nos acompaña don Tomás Trigo de la Universidad de Navarra. Él nos va a introducir en la profunda espiritualidad de Gabriel Bossis. También estarán con nosotros nuestros colaboradores habituales, el padre Miguel Márquez, Cayetana Jairi Johnson, Monseñor Alberto Rollo y la hermana Carmen Pérez. Muchas gracias por acompañarnos una madrugada del viernes más. Comenzamos. Esta noche nos queremos introducir en los sentimientos de Cristo a través de las locuciones que recibió Gabriela Bossi. Para ello nos acompaña don Tomás Trigo Ubiña, que es miembro de la prelatura del Opus Dei, profesor de Teología Moral en la Universidad de Navarra y que acaba de publicar un libro sobre esta mujer y la apasionante historia de su vida y su relación con Cristo. Buenas noches, don Tomás. Buenas noches a todos. ¿Quién es Gabriela Bossi? Gabriela Bossi es una mujer francesa que nace a finales del siglo XIX y muere en 1950. Fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial y después también en Verdún y en África, en varios sitios. Y nació en Nantes. Tuvo una educación cristiana muy buena, recibida de sus padres. Y ella, se puede decir que ya desde pequeña tuvo una vida interior muy rica de relación con Jesús. Pero lo que no esperaba ella es que en un momento dado de su vida Jesús le dijera que apuntase en un cuaderno las cosas que él le fuese diciendo. Esas son locuciones interiores que no se oyen, pero que la persona que las oye interiormente se da cuenta de que es Jesús. Y efectivamente ella le obedece al Señor y va escribiendo en sus cuadernos pues todo lo que él le va diciendo. Un día a lo mejor le habla más, otro día nada, otro día un poco, y con esas locuciones se ha publicado, se ha compuesto el libro muy famoso que se titula Él y yo. Él y yo, el título, de hecho, se lo propone el propio Jesús, que se llame así el libro. Y para mí ha sido un descubrimiento ya hace unos años, cuando descubrí el libro de Bossi,
pues todo lo que aparece en ese libro me ayudó mucho, pero mucho. Y considero que es uno de los libros que tengo siempre cerca, ¿no? Para meditar, para hacer la oración y para conocer más a Jesucristo, ¿no? Y hablar con Él de un modo mucho más sencillo, como le enseña a Gabriela, de un modo sencillo, de un modo cariñoso. Mm, Él dice que quiere ser uno más de la familia, que lo tratemos como uno más de la familia, como un amigo, etc. O sea, le vas enseñando que el trato con Él es una cosa muy sencilla. ¿Mm? Que no hay que hacer cosas raras eh, para hablar con el Señor, ¿no? Y con la Virgen, ¿no? Los primeros encargos que recibe antes de que Jesús le haga este encargo es escribir comedia. ¿Cómo es esto que se pone a escribir y tiene un cierto éxito teatral? Pues fue un párroco me parece que de la parroquia donde ella pasaba el verano, eh, que le pidió que escribiese una comedia divertida, amena, para poner a la juventud de la parroquia y, y que no fuese pues lo típico que se estilaba por entonces, unas cosas ñoñas y bueno. Entonces ella escribió una obra primero, después escribió 12 más y tuvo un gran éxito, una cosa sorprendente, porque enseguida la empezaron a llamar de distintos puntos de Francia para que allí representase también sus obras. Ella hacía también de actriz, junto con los demás, con los jóvenes, etcétera. Lo hacía muy bien. Y después, pues ya la fama pasó a otros países. Eh, Estuvo en el norte de África, estuvo en Roma, estuvo en Jerusalén, bueno, y estuvo en Canadá, que es precisamente en el barco que la lleva a Canadá en 1936, donde el Señor le dice esto que dije antes, que escribiese en todo lo que él le fuese diciendo. ¿Mm? Y ella así lo hace, ¿no? Y muchas veces es una conversación con Jesús, que ella le pregunta algo y Jesús le responde. A veces son frases muy breves, otras veces, en cambio, pues son párrafos más largos que el Señor ¿no? se extiende para hacerle entender muchas cosas, ¿sí? Tanto más de qué fuentes de espiritualidad bebe Gabriela y que se traslucen también en su forma de vivir la fe. Pues sobre todo San Francisco de Asís. Ella tenía muchísima devoción a San Francisco de Asís y de hecho pertenecía a la tercera orden franciscana, que es para laicos, y después mucho Santa Teresita del Niño Jesús. Si se lee a Santa Teresita, aparecen muchos conceptos que son pues, que aparecen también aquí. Sobre todo, bueno, yo me fijé sobre todo en algunos, pero cuando habla de la ternura de Dios, pues claro, vas a Santa Teresita y habla mucho de la ternura de Dios también, ¿no? O sea que ella bebe de esa fuente, pero después hay cosas, claro, que no las bebe de ningún sitio porque se las dice Jesús, ¿no? Ella pasa una grave enfermedad. ¿Cómo también esto le hace que ella viva su relación con Jesús? Antes de la enfermedad pasó unos años muy duros durante la invasión de Francia por los alemanes y me viene siempre a la cabeza, claro, en aquellos momentos todavía no se conocía mucho a Hitler y ella un día le dice al Señor, pero me he enterado de que Hitler es ateo. Y el Señor le responde, ¿has rezado ya por él? Esa es la respuesta. Bueno, pues sí, incluso durante unos meses los soldados alemanes se hicieron con su casa, vivían allí unos cuantos y ella lo pasaba bastante mal, lógicamente. Pero sí, después ya, en los últimos años de su vida, sufrió un cáncer y poco a poco fue acabando con ella. Pero hasta el último momento habla con Jesús. Además, Jesús la ha ido preparando ya durante su vida para el momento del encuentro, que lo llama muchas veces el momento del encuentro, que dice que va a ser muy feliz ese momento, ¿no? Y ya la va preparando, que es el momento de la muerte, ¿no? En el que ya va a ver a Jesús y a la Virgen, etc., ¿no?
Don Tomás, impresiona mucho las expresiones que Jesús utiliza. Por ejemplo, y me gustaría que las viésemos despacio, cuando Jesús se autodenomina mendigo de amor. ¿Qué es esto? Eso está en la línea de la penúltima palabra que dice Jesús en la cruz. Tengo sed. Sitio. Tengo sed se puede interpretar también de otras maneras, pero una interpretación muy, muy corriente de muchos santos ha sido: tengo sed de vuestro amor. Tengo sed de vuestro amor. El Señor a Gabriel se lo dice bastantes veces, que no es un deseo de amor pues así, más o menos, ¿no?, mediocre, sino que tiene sed y que está sediento y sigue sediento de nuestro amor. Y entonces, pues, para dejarlo todavía más claro, pues emplea esas frases, ¿no? Yo soy el mendigo más solo del mundo. Yo soy el huérfano más solo del mundo. Está pidiendo que le tratemos, que estemos con él. Y esa es la cuestión, ¿no? Y además también porque es que Jesucristo, yo nunca he oído al Señor utilizar en el Evangelio la palabra exigencia, en el sentido te exijo, sino que el Señor lo que hace es pedir. Pedir. Y claro, pide nuestro amor, como un mendigo que pide, ¿no? O como un huérfano necesitado que pide. Podría haber dicho, os exijo que me améis, pero nunca dice eso. Nunca dice eso. Incluso a veces le dice que cuando nos pide algo, lo hace como si fuese un tímido, porque no quiere pisar nuestra libertad, ¿no? Y entonces, pues, dice las cosas de tal manera que no pensemos que está entrando agresivamente en nuestro interior, ¿no? O sea, la finura del Señor para pedir, ¿no? Pues eso me parece que es lo que significa esas expresiones. El Señor también dice que nuestra felicidad aumentaría, que su felicidad aumentaría sabiendo que somos felices. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque, claro, Dios tiene una felicidad absoluta, no puede tener más de la que tiene, ¿no? Y sin embargo, pues el Señor le dice esto, que Él sería más feliz si nos viese a nosotros más felices. Y en otro sitio del mismo libro, el Señor le dice, bueno, hay una felicidad que es absoluta, pero hay una felicidad accidental que depende de vosotros. Bueno, hace falta entrar ahí en la teología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así, sin más teologías, queda claro que el Señor nos está pidiendo que le amemos y que eso le hace inmensamente feliz. Don Tomás, a veces hemos oído afirmaciones que entienden un Dios lejano y que por tanto lo que hagamos nosotros no le puede afectar. Sin embargo, aquí el Señor muestra que le afecta hasta el punto que dice que su corazón es mucho más sensible a cualquier muestra de afecto que el nuestro. ¿Qué nos dice esto de el corazón del Señor? El corazón del Señor es el amor del Señor por nosotros. Es el amor. Y la fiesta del Sagrado Corazón es la fiesta del amor de Cristo. Y el de Corazón de María es del amor de María por nosotros. Y parece que en los últimos siglos el Señor está como empeñado en que todos conozcamos cuánto nos quiere. Y también para eso pues ha pedido que se celebren también las fiestas, el Domingo de la Misericordia, bueno, el Domingo del Sagrado Corazón de Jesús desde hace mucho tiempo, pero va pidiendo a distintos santos esto. Y un momento en el que le dice Jesús a Gabriela,
deja de preocuparte de ti y preocúpate de mis preocupaciones. Y entonces, ¿cuáles son esas preocupaciones? Pues le dice, que el mundo sepa que le amo. Esa es la gran preocupación del Señor. Porque hay mucha gente que no sabe que Cristo le ama. O el amor de Dios piensa que es una cosa abstracta que está allá en las estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo de la historia, el diablo se ha aprovechado bastante de esa imagen que a veces hemos dado de Dios como un ser lejano, un ser juez severo, impasible, que no sufre ni padece y que está únicamente dispuesto a castigarnos cuando ve que hagamos algo mal, que le desobedecemos, ¿no? Esa es una visión que hace mucho daño, mucho. Lo mismo que la contraria, o una especie de Dios bonachón, que para nosotros, para él, somos hormiguitas, podemos hacer lo que queramos, al final vamos todos a acción. Esa es otra imagen totalmente errónea, ¿no? Claro, mostrar cómo es Dios, bueno, nos lo muestra Jesús. De modo gráfico y claro, en su persona, nos muestra cómo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y claro, Jesús, pues es muy cariñoso, él habla de su ternura, que nos mira con ternura, ¿no? Y que no puede dejar de ayudarnos, sobre todo cuando somos débiles. Cuando somos débiles y lo reconocemos, Él viene inmediatamente, con toda su ternura, a ayudarnos, a curar las heridas, a levantarnos, a llevarnos de la mano. Y eso, pues, y después lo del amor con locura también es otro, claro, Jesús ama con locura, con cosas que a nosotros nos parecen locura, como morir en la cruz o como quedarse en la Eucaristía, y otras muchas. Y claro, esa locura del amor de Dios es una locura por cada uno, porque eso también, a veces los cristianos piensan, sí, bueno, Dios nos ama, pero nos ama a todos en conjunto y a nadie en particular, por decirlo así, ¿no? Entonces eso es un gran error, porque el Señor no ama en masa. El Señor ama a cada uno con locura, como si fuese su único hijo. Como si solo existiese yo en el mundo, Él me ama. Y si yo estuviera solo en el mundo y tuviera que morir por mí, moriría por mí. Y esa relación tan personal y tan íntima es algo que cuando en la vida se cae uno en la cuenta de lo que es eso, de lo que es poder ser amado por Dios hasta ese punto, pues que entonces cambia la vida de muchas personas que solo han oído, por decirlo así, voy a expresarme un poco, es como una persona que solo ha oído amarás a Dios sobre todas las cosas, pero antes no ha oído Dios te ama con locura, que es lo primero, eso es lo primero. Después, claro, viene la respuesta nuestra, pues si Dios me ama con locura, yo, Señor, te voy a amar a ti con locura también, ¿no? Entonces, ahí está el primer mandamiento, los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios, etc. Cuando hablamos de misericordia, ¿de qué hablamos? Hablamos del perdón de Dios. Un perdón que lleva consigo, lógicamente, que nosotros perdonemos a los que nos ofenden y que nosotros pidamos perdón a Dios. Si uno se niega a pedir perdón, es decir, si uno se niega a recibir la misericordia de Dios, que es algo que al Señor le duele muchísimo, muchísimo, cuando ve un hijo suyo o una hija suya que rechazan el perdón, pues, ¿qué pasa? Pues que, claro, llegará un momento en el que se va a encontrar con la justicia de Dios. Pero mientras no llegue ese momento, aquí estamos en el momento de la misericordia. Y la misericordia se ríe de la justicia. Entonces, lo que quiere el Señor es que acudamos a Él, que le pidamos perdón y que confiemos en que nos ama, ¿no? Es una cosa que pide mucho.
creamos que nos quiere, ¿sí? Y que tengamos confianza en Él. Y que no tengamos miedo cuando hemos cometido un pecado, como pensando que ya Dios nos está mirando con el ceño fruncido y como diciendo, aléjate de mí. Es todo lo contrario. El Señor es cuando nos ven necesitados y como el buen pastor que va a la oveja perdida, pues viene y nos toma, nos da su gracia para que nos arrepintamos y no para hasta que lo consigue y después nos lleva, ¿no? Si hace falta hombros, nos lleva al redil, a la iglesia. Junto a la misericordia del Señor está la capacidad nuestra de consolar al Señor, que parece muy atrevido, pero el Señor habla de ello. ¿Qué nos dice de cómo le podemos consolar? Sí. Es curioso, es una de las cosas que yo más he tratado de leer también en otros santos, también en el magisterio de la Iglesia, lo de la necesidad que tiene el Señor de que lo consolemos. Fíjate, yo de pequeño cantábamos, cuando yo era un crío, preparándonos para la primera comunión, en la parroquia de pueblo, Villanueva de Arosa, provincia de Pontevedra, pues recuerdo que cantábamos con el párroco, no llores Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. Pasó el tiempo, yo algunas pensaba en eso y decía, es la típica canción de niños, ¿no? Y al final me he dado cuenta de que es una necesidad que Dios nos pide, por favor, que lo consolemos. Y hace referencia el Señor muchas veces a lo que ha sufrido en la pasión, especialmente en el huerto de los olivos, que necesitó consuelo y no lo tuvo. Y fue un ángel el que le consoló, pero un dolor que ha sido provocado por hombres debe también ser consolado por hombres. Y aunque me consoléis hasta el fin del mundo, pues no sería suficiente. O sea que, porque hay de algún modo la vida de Cristo es un presente, que también se hace presente ahora. Y como si de alguna manera, cuando le consolamos ahora, le estamos consolando en ese momento. Porque en ese momento está pensando en cada uno de nosotros. Cuando le cuesta tanto, incluso le pide a su padre, aparta de mí pues piensa en cada uno de nosotros y pues dice, compensa, ¿no? Por este hijo mío, compensa. Y por este, compensa, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos ahora, que llegamos 20 siglos después y podemos decirle, pues Señor, yo te quiero consolar. La mano lírica es muy sencillo. Si, por ejemplo, trabajas y le dices, Señor, este trabajo para consolar, ya estás consolando, o lo que sea. Uy, ¿qué más? Don Tomás, estamos en una situación que ya se habla que en la próxima encuesta que se haga habrá más gente en España que se identifique como no católica que como católica. Hay una realidad que es la indiferencia. Ya mucha gente no es que se oponga, es que es como algo que no está. ¿Cómo mira el Señor esta indiferencia? Habla de esto también el Señor. Claro, le duele. La indiferencia le duele. Porque recuerdo un refrán que dice, no hay mayor desprecio que no dar aprecio. Es despreciar al Señor. Y él muchas veces le pregunta a Gabriela, ¿cómo es posible que yo, que he hecho el bien durante toda mi vida, no he ofendido a nadie, ¿no? Y he muerto por vosotros, y sin embargo me encuentre con el rechazo, con el odio o con la indiferencia? Bueno, es un sentimiento expresado por Jesús, ¿no? Me duele, ¿no? Dice, me duele esta indiferencia y esta. Por otra parte, al pensar en esto, me viene muchas veces a la cabeza, mira, llevamos años, por no decir siglos, con un déficit muy grande de formación religiosa en la Iglesia Católica. A veces pienso, bueno, antes no sé cuándo, porque depende a cuándo te vayas, ¿no? Si vas al siglo X, me quiero contar. Pero
En los años 50, en los años 60, no había gran formación religiosa en muchos sitios, en muchos pueblos, en gran parte de España, yo qué sé, y del mundo, ¿no? Entonces, se mantenía todavía ahí un sabor cristiano, también algunas de estas devociones que se bebían a lo largo del año, etcétera. Bueno, y eso ayudó mucho a que la gente supiese dónde estaba el norte. Pero ahora ya, pues, hay muy poca gente que se pueda decir que esta persona está bien formada. Bueno, nunca tendremos una formación perfecta, ¿no? Pero que sabe lo que son los sacramentos, sabe lo que es rezar, sabe quién es Jesucristo, quién es el Padre, el Espíritu Santo, la Virgen, Pues muy poca. Y por eso pienso que a veces, pues claro, el Señor conoce la conciencia de todos y cada uno, ¿no? Y a cada uno le pedirá según pueda dar, lo que puede dar. A los que hemos recibido muchos dones, pues nos pedirá más. Las personas que no han recibido ni saben quién es Jesucristo, pues probablemente le pide menos, ¿no? O sea, es lógico. Pero bueno, sigue siendo una tarea importante de la Iglesia. A mí me alegró, en cierto modo, cuando el Papa Francisco instituyó esta orden, bueno, ¿cómo se llama? El acolitado, ¿no? La catequesis, ¿no? Como pensé, pues a lo mejor con este motivo vamos a ver cómo muchos obispos enviarán a sus mejores catequistas a los sitios donde puedan formarse bien, porque después ellos forman a otros. Yo no lo he visto hasta ahora. No sé si en algún sitio se hace, ojalá, pero no lo he visto. Y lo que sí he visto es muchos profesores de religión que no tienen las cosas claras. Hoy salía en la prensa un obispo diciendo que le daba mucha pena que muchos padres católicos no querían clases de religión en sus centros de enseñanza. Y él lo achacaba pues a eso, a que no quieren saber nada con Cristo. Yo no creo que sea eso. Mira, llevamos años, ¿sí? Desde que empezó todo ese tema, desde ya a partir del concilio, en los que hay muchos profesores de religión que no saben religión y que enseñan errores, enseñan cosas que están mal. Y yo recuerdo, tuve una hermana que lo llevaba 14 años y me pidieron mis padres que fuera a buscar un colegio para ella en Santiago, de Compostela y tal. Y empecé a preguntar y llegué a la conclusión de que el mejor sitio para que ella estudiara era el instituto donde no había religión, porque los demás sitios eran un desastre. Pues allí estudió y, gracias a Dios, mantuvo su fe. Bueno, estoy hablando un poco grueso. Don Tomás, hemos hablado de la indiferencia, pero también hay gente enfadada con Dios. Fallece un padre, fallece un hijo, por una situación. ¿Nos habla de esto? ¿Le habla de esto Jesús a Gabriela? ¿De aquellos que su oración es más una queja o un enfado que realmente un dirigirse a un amigo? Bueno, es un tema del que le habla, pero yo no he recogido aquí en este libro esas locuciones en las que le habla del sufrimiento, ¿no? Y efectivamente es un tema muy, muy difícil. Fíjate, muy difícil o muy fácil. Recuerdo que siendo pequeño me rompí un dedo y mi madre me llevó al médico y yo no sé si me puso algo, ¿no? Pero me hizo un corte, me dolió muchísimo, me sacó las uñas, algo de anestesia habría puesto. Pero mira, yo no, en ningún momento, bueno, a lo mejor a algún niño así tal se le puede ocurrir, ¿no? Mi madre es mala porque permite que me haga daño este señor. O si te ponen un yeso y tienes que estar un mes con el yeso y no puedes jugar a fútbol. Mi madre es mala. Y dices, hombre, no, tu madre es buena. Y precisamente porque te quiere, permite eso. Esto es fácil de decir, lo sé,
Otra cosa es estar en el momento del dolor, sufriendo un dolor muy grande, que la persona no suele estar para teologías. Lo que está es sobre todo para que uno la acompañe a esa persona y haga lo que pueda por ella, ¿no? Para que se desahogue, para darle el consuelo que necesita. Quizá hay que esperar un poco, porque a veces en el momento pues no es el momento adecuado para hablar, más adelante. Entonces, me decía que algunos alumnos, pues yo no dije eso porque yo estaba convencido de una verdad. Mi madre me quiere. Esa verdad es inamovible. Por lo tanto, si mi madre permite una cosa de estas, no puede ser porque me quiere mal, sino porque me quiere bien. O sea, ese es el razonamiento. Si Dios permite que yo tenga un mal, un sufrimiento, aunque sea tan duro como perder un hijo, o perder una madre, pues el Señor en primer lugar nos da la gracia para que sepamos sufrir eso por amor a Él. Y así ayudarle a corredimir el mundo, a salvar el mundo con nuestro dolor. Y se ve eso se ve muy bien, que es muy, muy distinto cuando el sufrimiento lo lleva a una persona sin fe, que no quiere, o una persona con fe, pero con fe de verdad. Y llorando, da gracias a Dios. Llorando, pero da gracias a Dios. Señor, lo que tú quieres. Gracias por enviarme esto. Será para mi bien y para el bien de todos. Don Tomás nos ha hablado de la muerte y de cómo Jesús le habla de este encuentro. En estos días salió una entrevista con los directores de cine que decían: tenemos miedo a la muerte, ojalá tuviésemos fe. Precisamente ellos suelen reflejar el hecho religioso en sus películas, por lo que sé. ¿Cómo es esta muerte de la que le habla Jesús? Porque muchas veces hemos censurado radicalmente la muerte. La prueba está en que los tanatorios cada vez se oculta más el cadáver y cada vez más se pone el acento en otras cosas, y sin embargo Jesús habla de ello. ¿Cómo se lo cuenta a Gabriela? Pues ahí le habla el Señor a Gabriela en bastantes ocasiones del tema de la muerte, pero siempre lo trata con unas palabras muy agradables, con simpatía, pero le habla siempre de prepárate para el encuentro, como diciendo, ya verás el día en que nos encontremos cara a cara. También en otro momento le dice que no tenga miedo, porque en el momento de la muerte el Señor nos da una gracia especial para que no tengamos miedo. Esa gracia todavía no la tenemos ahora. En ese momento, pues, claro, como un padre bueno, un hermano mayor que murió por nosotros, pues, y con la Virgen al lado, pues lo harán todo de lo más agradable, simpático, y abrimos los ojos ya en el cielo, pero vamos, ya es otra cosa, ¿no? Otra cosa, otra maravilla. Aquí nos quedamos mirando siempre el féretro, el cementerio, eso que vemos. En cambio no vemos lo que está pasando en el cielo, cuando reciben a una persona que está unida a Dios, la alegría que hay allí, ¿no? Eso no lo vemos. Y entonces sería interesante que lo pensásemos más. Y pues sí, irse preparando en el sentido, también le dice, en el sentido de desprenderte de las cosas de la tierra. Gabriela es una persona que vive bastante bien, ha recibido una herencia, etcétera, pero claro, también vive la pobreza en su situación, no gasta más de lo que debe gastar, o sea, ayuda a la gente, en fin, hace sus mortificaciones, a veces un poco fuertes, y le dice eso, que hay que desprenderse de las cosas que utilizamos en esta vida, porque son bienes, pero nada que ver con el bien absoluto que es Dios. La Escritura nos dice: tened los sentimientos de Cristo, imitad los sentimientos de Cristo, depende de la traducción. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos tener nosotros estos sentimientos que también nos reflejan las palabras del Señor a Gabriela? Mira, yo creo que primero pedírselos.
Si le pedimos al Señor que nos dé sus mismos sentimientos, ese es el mejor modo de comenzar, ¿no? Y a la Virgen, que nos dé los sentimientos de Jesús y los míos. Y después, leer la vida de Cristo, los evangelios, con el interés de ver cómo es Jesús, cómo trata Jesús a su madre. El niño Jesús, ¿no? Abrazado por su madre, acariciado, tal. Bueno, ahí es donde humanamente van sabiendo sus sentimientos, gracias a la Virgen y a San José, ¿no? Y después cómo trata a la gente, cómo llora. Cristo llora. O sea, a veces, usted es un amigo mío que se convirtió del puritanismo al catolicismo. Me decía, mira, mi madre me educó en el más puro puritanismo. Cuando murió mi abuela, la madre de mi madre, yo lloré. Y ella me reprendió y dijo, no se pueden manifestar los sentimientos de modo tan grosero. Yo, pues Cristo lloró. Y no una sola vez, varias. Lloró por su amigo Gaza. Y lloró por Jerusalén. O sea, esos sentimientos de Cristo deben ser también los nuestros. Si amamos lo que ama Cristo, pues tendremos esos mismos sentimientos. Pero siempre con la ayuda suya, con la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo, ¿no? Que incluso, yo creo que el Espíritu Santo, y eso tiene mucho que ver, porque el Espíritu Santo con sus dones es como si nos diese el corazón de Cristo para amar con Él y la mente de Cristo para pensar con ella. También San Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, debemos tener. Hay que pedirse al Señor. Pues el Espíritu Santo con el don de sabiduría, por ejemplo, pues nos da esa posibilidad de amar con el corazón de Cristo y de ver las cosas con los ojos de Cristo y por lo tanto tener también los mismos sentimientos que Él. Una pregunta ya más personal, don Tomás. Usted ha escrito varios libros, incluso algún cuento, libros de teología moral, pero ¿cómo se enfrenta uno a un libro en que trata de reflejar la intimidad que hay entre el Señor y un alma? No es nada fácil. No es nada fácil. Habría que conocer muy bien al Señor y a esa alma, ¿no? Para entender esa relación, porque cada caso es único, ¿no? Para Dios no hay ninguna persona humana repetida. Somos todos distintos y a todos nos quiere. Pero después cada uno, claro, tiene su modo de entenderse con Dios, de hablar con Él. Sí, como entre los seres humanos. Hablamos de muchas maneras, cantamos, bailamos también. También al Señor le podemos bailar, como los seises de y cantarle, por supuesto. Entonces, pero ya más allá, ya no sabría decir. Pues don Tomás Trigo Ubiña, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por ayudarnos a conocer más la figura de Gabriela Bosí y también pues este libro que acaba de escribir, Los sentimientos de Cristo, que nos ayudan a conocer mejor el corazón del Señor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Han escuchado una entrevista reposición del año 2023.
Agradecemos a don Tomás Trigo que nos haya acompañado esta noche y damos ahora la bienvenida al padre Miguel Márquez, que recién aterrizado de Camerún nos va a contar todos los guiños que Dios le ha hecho esta semana. Buenas noches a todos, con el deseo de que tengáis paz en este momento, en este invierno, con siempre noticias alegres y con noticias también que nos conmueven. Seguimos muy impactados por el accidente y por los fallecidos en el accidente de tren en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y orando por las personas que han fallecido, por las personas que han quedado tan heridas y por las secuelas de todo esto. Quiero compartiros la riqueza, los regalos y todo lo que durante esta semana ha sido una bendición y una invitación también a caminar, a peregrinar, a no rendirnos las bendiciones que he recibido de Dios y también las luces y lo que ha sido como una lluvia o una nieve que empapa la tierra. Quiero contaros una película en blanco y negro, me apetece decirlo así, una película en blanco y negro que tiene que ver con la nieve y con el sol, y tiene que ver con dos lugares en los que he estado este mes de enero, que está siendo muy variado y muy rico. Dos lugares, por cierto, que he visto que sus banderas tienen los mismos colores en distinta disposición: el amarillo, el verde y el rojo. Lituania y Camerún, fijaos qué dos lugares tan diferentes. Lituania allá cerquita de Rusia, y Camerún con su calidez, un país tan lleno de riqueza, lleno de encanto. Lituania, que estaba completamente nevado, absolutamente nevado, y hacía un frío que pelaba. Eran 15 bajo cero cuando salí del aeropuerto, y en Camerún me encontré unos 30 grados y humedad y muchísimo calor, un contraste tremendo. En el intermedio que pasé por Roma había 14 grados, pasé de los menos 15 a los más 30, pasé del blanco al negro, en ese contraste de colores y de vida y de riqueza que supone cada cultura, cada país, cada persona,
cada momento, cada tierra que pisamos, y esta es la bendición de cada lugar. Quiero decir que esa caricia que yo recibo en cada lugar que visito, en cada encuentro, en cada acontecimiento, me ha venido esta semana con una imagen que me ha conmovido profundamente, y luego vengo a hablaros un poco de Lituania y de Camerún. Una imagen de un encuentro del Papa con los enfermos, y la imagen de portada de las noticias que venía era de 2 personas de esta asociación de enfermos, y una jovencita que le está haciendo una caricia al Papa. Me conmovió mucho esta imagen, la imagen de la jovencilla que sería una con algún tipo de enfermedad que espontáneamente le acaricia al Papa. Supone que nosotros venimos a ver al Papa, nos encontramos con él como pastor, como padre, para que nos bendiga, para que nos dé una palabra de aliento, pero qué gesto tan bonito, tan conmovedor de esta joven que le acaricia, ¿verdad? Como un pequeñito que en Camerún, en la celebración del diaconado de un jovencito que nos saludaba con mucho cariño a todos los que pasábamos, a los sacerdotes, cuando íbamos a rezar a una parte de la huerta. El jovencito se agarró espontáneamente de la mano del arzobispo y iba con él de la mano agarrado, muy simpático. El obispo estaba muy conmovido, estaba como que le pareció entrañable, porque era un obispo que no era como muy espontáneo, como muy extrovertido, ¿verdad? Era como contenido, y justo un obispo así, porque otra gente que es más extrovertida parece que se presta más a que o los niños se acerquen, pero justo él y el niño se le agarró de la mano como con un papá, y yo creo que esto le conmovió mucho al obispo. Somos bendecidos. En Lituania hubo varios momentos en que algunas mujeres me bendijeron. Recuerdo en un par de momentos o 3 que alguna me puso la mano en la cabeza y me bendijo. Y en un par de momentos el grupo de las personas con las que estábamos cantó una canción y me bendijo. En algún momento con las manos extendidas, como haciendo una oración de intercesión, de petición al Espíritu que me iluminase. Me parecieron 2 momentos muy bonitos. Esto que me parece que nos regala también la presencia de los demás cuando ellos esperan de nosotros que les bendigamos. Estuve en estos días también visitando en el hospital a una hermana, a una carmelita que había sido operada, y la visité, estuvimos charlando un ratito, y cuando le di la bendición al final, los familiares, la persona vecina que estaba al lado, todo el mundo pidió la bendición, como una necesidad de ser bendecidos, de ser tocados por la mano de Dios. Bueno, pues en esta bendición que yo he experimentado visitando Lituania, visitando 2 lugares, a mis hermanos, a mis hermanas, carmelitas y a los laicos, en Vilnius y en Kaunas he estado. En Vilnius hemos visitado lugares tan bonitos, todo blanco por la nieve. Hemos visitado ese lugar que llaman la Puerta de la Aurora, que es una puerta donde está un icono de la Virgen que protege la ciudad, que los rusos cuando llegaron y destruyeron lugares, destruyeron conventos de los católicos, destruyeron algunos sitios que consideraron, no destruyeron esta puerta protegida por María, y los lituanos lo tienen como un símbolo, como un lugar donde María protege. En ese lugar celebramos la misa, la Eucaristía, con tantos cristianos de aquí, de Lituania, y en Vilnius, en medio de un frío tremendo, la calidez de la gente. Compartimos después de la misa, tan bonito compartir con la gente, con traducción por supuesto,
y hablar de las inquietudes, de lo que recorre el corazón de cada persona, escucharnos y sentirnos que somos familia, siendo tan distintos, viviendo en lugares tan diferentes y siendo la primera vez o la última vez que nos veamos. No se sabe. En medio de este frío congelador, verdaderamente, un encuentro muy cálido, muy de compartir vida, muy de animarnos mutuamente. Y por la noche me invitaron a visitar una capilla, la capilla donde está el Cristo de la Misericordia, el original que mandó pintar Faustina Kowalska, y que es una capilla que es del siglo XV, pero es donde está el cuadro que ella mandó pintar. Por la noche se me congelaba la nariz cuando íbamos camino de esa capilla, deseando llegar, con las calles llenas de nieve, y cuando entramos en la capilla, que estaba muy calentita, había un grupo de gente que estaban rezando, estaban de rodillas orando, y la gente entraba y salía, y era ya tarde en la noche, después de un día bastante cansado. Era también muy descansador rezar en esa capilla cálida, con el Santísimo expuesto y con el icono, con el cuadro de la Divina Misericordia de fondo. Bueno, fue un momento de mucho descanso, de mucho consuelo, orar en ese lugar al Cristo de la Divina Misericordia. Y Lituania, que fue encuentro con las carmelitas, con mis hermanos carmelitas, valientes y bravos carmelitas, difundiendo el carisma carmelitano y difundiendo el Evangelio. Me encantó estar con ellos, una comunidad de 4 lituanos y 2 polacos, y con la comunidad de las carmelitas descalzas en un bosque precioso lleno de nieve, ofreciendo su vida y rezando por los demás. Y también con los laicos, gente muy variada que viven su fe de una forma tan esforzada, tan sencilla. Bueno, Lituania me acogió con esa bendición y se me quedó muy viva en la frente la señal de la cruz de una mamá de familia que espontáneamente en una escalera, bajábamos la escalera y me dijo: que Dios te bendiga. Y viajé del blanco al negro. Viajé a Camerún, donde mis hermanos me recibieron danzando y cantando. La entrada en el convento de Colbison fue la comunidad de los hermanos, los teólogos y los postulantes y la comunidad, toda la comunidad, danzando y cantando, como en África se suele. Vivimos unos días como muy bonitos, y por la noche de ese mismo día, de ese primer día, el que sería ordenado diácono al día siguiente me pidió que le bendijera. Fue un momento muy bonito, con una vela encendida en la noche, de rodillas, me pidió la bendición. Me parece muy conmovedor ese momento de bendecirle, de pedirle a Dios que le cuide. En la homilía del día siguiente le dije que recordara que nuestra vida y el título más importante de un carmelita, de un fraile, de un cristiano es ser servidor, es servir, es no buscar nada para sí, sino que seamos una mediación de la bendición y del servicio que nuestra vida quiere ser ofrecido para los demás. Preciosa celebración, preciosos días, celebrando el diaconado y celebrando también la entrega de mis hermanos, alentándoles, animándoles. Por la noche me envían a descansar. Por favor, vete a dormir, porque de los viajes, de las idas y venidas, entonces agradezco a mis hermanos también este cuidado y me voy a dormir. Por la noche, a los pies de mi ventana, un grupo de personas cantando y preparando la comida para el día siguiente. Esto era el día previo al diaconado, justo esa noche que bendije
al diácono, toda la noche o gran parte de la noche, hasta las 4 de la mañana o hasta las 5, un grupo de personas que preparaban al fuego con los pucheros y con todo lo de cocina, fuera, en la calle, dialogando animadamente, vamos, que poco ambiente de descanso, pero sin embargo, como la alegría de ver cómo la gente participa, se da, colabora, y lo percibía al día siguiente, que todo el mundo estaba pendiente de que todo estuviera a punto, de comida para toda la gente, unas 200 personas o más que vinieron. Y bueno, me pareció una fiesta muy, muy bonita, como son las fiestas en África, llenas de colorido y llenas de danza. Aquí en Col Bison, que es donde están los carmelitas, donde está enterrado un carmelita que murió hace 20 años, que murió con 24 años, que se llama Jean Thierry. Estaban sus padres en la celebración del diaconado. Jean Thierry fue un joven con un espíritu muy, muy limpio, muy, muy vivo. Un joven que fue deportista, que fue muy buen estudiante y entró carmelita, pero pronto se declaró una enfermedad en la pierna. Le tuvieron que cortar una pierna, parecía que todo estaba bien, pero se extendió el cáncer y al final murió en Legnano en el año 2006. Y su testimonio es precioso, de amor a Jesús, también de desinterés, de una actitud tan bonita, que es un ejemplo para todos los africanos, y está su proceso introducido. Estuve con sus padres y recordando también en esa misa los 20 años de su muerte. Os invito a conocer a Jean Thierry, una figura muy, muy interesante. Bueno, pues doy gracias a Dios por esta película en blanco y negro, que en realidad no es en blanco y negro porque es en color, el color más suave de Lituania y el color de vivos colores de Camerún, y las dos banderas curiosamente con los mismos colores en distinta disposición, en horizontal, en vertical y en distintas posiciones los colores, pero como todo nos habla de algo que es comunión y que es fiesta y que es regalo y es bendición, invitándonos a la comunión, a cuidar la comunidad, a cuidarnos, a vivir la fe en medio del frío, en medio del calor, en medio de la pobreza, en medio de tantas situaciones. Estos días una monja me envió un vídeo jugando con una pelota, me encantó. Estos días me ha venido mucho el mensaje, como esa caricia de la joven enferma al Papa, como si la vida también necesitara el reposo, la calma, necesitara los espacios en los cuales no hacemos, sino que nos dejamos y disfrutamos. Me ha llegado también un vídeo de Marian Rojas, Estapé, que dice cosas tan interesantes y habla de la calma. Muy, muy interesante el vídeo de Marian Rojas, que invita a disfrutar, a pasear, que invita al gozo sano de las cosas, a los detalles, que invita a no quedarnos en la dispersión, en la rapidez, en poner a velocidad cuando escuchamos cualquier cosa, quedándonos solo con lo superficial. Pues recordando este vídeo de Marian Rojas, también os cuento que estoy leyendo un libro de Byung-Chul, el famoso escritor coreano, que me está gustando mucho, Vida Contemplativa. Y en ese libro, que dice cosas tan interesantes sobre el no hacer, que es la verdadera eficacia, dice una frase citando a un autor: quietamente sentado sin hacer nada, llega la primavera y crece la hierba sola. Esta actitud contemplativa que me parece tan curioso y tan interesante que la comente Byung-Chul en este libro, Vida Contemplativa. Me está gustando mucho como lo que dice, lo que habla, y me resuenan mucho los místicos. Los tenemos en casa y no siempre los valoramos. Este año que estamos en los centenarios de San Juan de la Cruz, os invito
a recoger la sabiduría de los místicos que nos invitan a la profundidad y a comulgar con lo que es el adentro de la vida, de las cosas, de las personas. Bueno, mucho por lo que dar gracias y darlas con vosotros, los que me escucháis ahora y a ti que me estás escuchando. Acogemos la bendición y somos portadores de bendición para los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. Monseñor Alberto Royo nos trae los santos de la puerta de al lado. Vamos a escucharle. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, Almudena, y a todos los que componéis el programa. Hablando recientemente con un sacerdote oriental, me contaba que una zona de aquellas tierras donde hoy en día está habiendo muchas vocaciones es Vietnam. No se pueden comparar las cifras con Filipinas, que tiene una amplia tradición vocacional de sacerdotes y religiosos, ni con algunas zonas de la India, las zonas católicas, donde también hay muchas vocaciones. Pero llama la atención que en Vietnam florezcan hoy en día tanto las vocaciones, porque allí la Iglesia no tiene una vida fácil. Las relaciones con el Vaticano son difíciles,
fueron muy contaminadas durante el siglo XX por el comunismo, por toda la historia del país en aquel siglo, y tradicionalmente es un país donde ha habido muchísima persecución y muchos mártires. Pero, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, y probablemente también la sangre de esos mártires sea semilla de nuevas vocaciones que hoy en día están floreciendo en aquel país. Por eso vamos a hablar de un mártir de Vietnam, un mártir del siglo XVIII, pero un mártir que no era vietnamita, sino mucho más cercano a nosotros, porque era español y además de Valencia. Había nacido en Játiva el 13 de enero de 1743. Me refiero a San Jacinto Castañeda, canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1988 y que hoy recordamos porque tiene una vida fascinante. Su testimonio de fe fue impresionante, por eso es bueno que lo conozcamos un poco más. Cuando fue bautizado en la colegiata de Játiva, recibió 4 nombres, pero ninguno de ellos era Jacinto, sino que recibió los nombres de Félix, Tomás, Joaquín y Tadeo. Fue después, ya cuando de joven entró en la vida religiosa en el convento de los dominicos de Játiva, que eligió el nombre de Jacinto por devoción a un santo dominico, San Jacinto de Polonia. Y entonces allí en el convento pues fue apreciado por sus virtudes y porque era inteligente, y de hecho se le mandó al estudio de los dominicos de Orihuela. Entonces era realmente facultad de filosofía y de teología en Orihuela para que estudiase, empezase sus estudios. Y estando en Orihuela ocurrió que en 1761 se recibió una carta de los dominicos de la provincia del Rosario de Filipinas. Esta provincia del Rosario, que viene desde aquella época, todavía sigue hoy en día. De hecho, aquí en Madrid tenemos alguna iglesia perteneciente a la provincia del Rosario de los Filipinos. Por ejemplo, la iglesia de San Pedro Mártir en Alcobendas, pues esa iglesia dominica pertenece a la provincia de Filipinas. Y de ahí llegó la carta pidiendo ayuda para evangelizar, porque la mies era abundante y los obreros todavía eran pocos. Y entonces una serie de dominicos jóvenes decidieron responder que sí y se ofrecieron voluntarios para ir a aquellas tierras orientales. De hecho, el 8 de septiembre se pusieron en camino hacia Puerto Real, en Cádiz, para embarcar allí. Antes de embarcar, el pobre Jacinto, que no tenía muy buena salud, estuvo a punto de no hacerlo, porque tuvo una grave infección bucal que estuvo a punto de obligarle a interrumpir el viaje, pero al final pudo embarcarse, y entonces en noviembre zarparon hacia México, donde llegaron 3 meses después. De allí pasaron a Acapulco, donde se embarcaron hacia Manila, y tuvieron un viaje largo. De hecho, desde que salieron de Valencia hasta que llegaron a Manila tardaron más de 1 año, y un viaje con muchas dificultades porque fueron atacados por los piratas ingleses y tuvieron todo tipo de problemas de salud, sufrieron la peste, murieron 2 religiosos dominicos, pero Jacinto sobrevivió junto con otros y llegaron a Macao, después de pasar una temporada en Manila. En Manila acabó sus estudios y se ordenó en la isla de Cebú, pero su destino final sería Macao, ya que estando en Manila, pues llegó una petición de ayuda para China, la China fascinante, tan grande, que necesitaba evangelizadores, la China tan difícil ya en aquella época de evangelizar como hoy en día lo es. Y entonces, el 13 de octubre de 1765, fue camino de Macao. Macao era y sigue siendo todavía hoy en día lo que consideran los chinos una región administrativa especial. Esto es que tiene mucha autonomía.
Macao, en ámbito de la Iglesia, la hemos escuchado hace poco porque los neocatecumenales han abierto un seminario allí, querido por el Papa para la evangelización de China. Y eso es porque Macao sigue siendo eso, una región en la cual pues hay muchas más libertades por esa autonomía de la que goza. Pero coincide que en aquella época, en el siglo XVIII, Macao estaba en manos de los portugueses. Y entonces, al estar en manos de europeos, y además de europeos católicos, era posible vivir la fe con toda tranquilidad. No era todavía una colonia, se convirtió en colonia unos decenios después y además fue colonia hasta el 1999. Fue la última colonia europea que se extinguió en Asia. Pero estando en manos de los portugueses, pues era el lugar donde llegaban los misioneros para prepararse para entrar a China. Y allí llegó Jacinto Castañeda junto con otros compañeros, como hemos dicho, en octubre de 1765. Cuando llegó la posibilidad de entrar en China, el Señor les permitió entrar en aquellas tierras tan deseadas para la evangelización de los cristianos. Pero ocurrió que poco después de entrar, el día 18 de julio de 1769, cuando apenas estaban empezando la evangelización, porque era muy duro conocer a gente y hablarles de un Dios que ellos no conocían para nada y empezar a edificar comunidades cristianas, pues yendo a visitar a un enfermo, fueron apresados por 2 mandarines que les llevaron ante la corte del virrey. Y esto lo cuenta él mismo en un diario que escribió, y os voy a leer la narración que hace de su detención. Dice así: el día 18 de julio del año 1769, yendo a administrar a un enfermo, fui preso por un apóstata y otros infieles, quienes, dando aviso a los mandarines civil y militar de la villa de Fogán, vinieron estos la noche siguiente con gran tropa de satélites y, echándome cadena al cuello y esposas en las manos, me llevaron así preso a la cárcel de Fogán. Venía en aquella ocasión conmigo el padre Lavilla, y así le ocurrió la misma aventura. Fuimos 14 veces presentados a varios tribunales y fueron 10 los mandarines que entendieron nuestra causa. Todas sus preguntas se reducían a ¿cómo llamáis? ¿Qué edad tenéis? ¿A qué habéis venido a este reino? ¿En qué casa habéis estado? Y otras cosas impertinentes. Dimos con un virrey y mandarines muy benignos y mansos. Nunca blasfemaron contra la ley de Dios delante de nosotros, aunque sí delante de los cristianos que prendieron. De estos, por miedo, muchos pisaron la Santa Cruz y dijeron con la boca que no serían más cristianos. Como veis, el padre Jacinto, junto con sus compañeros, otros 2, fueron apresados por la denuncia de un apóstata. Y él mismo en su testimonio habla de la realidad de los apóstatas. Dice que ante ellos, por deferencia a ser sacerdotes, los mandarines no blasfemaron, pero ante aquellos que veían que podían apostatar, sí blasfemaban para empujarles a hacerlo. Y además habla del modo como apostataban, pisando la Santa Cruz. Este era el modo como se hacía en aquella época. Se les obligaba a pisar la cruz para mostrar que renunciaban a la fe. Esto lo hemos visto incluso recientemente en alguna película, la película Silencio, de Martin Scorsese, que hace referencia a Japón, pero que refleja una realidad muy parecida a la que San Jacinto nos cuenta en su diario. ¿Quiénes eran estos mandarines? Eran unos burócratas de la China imperial, eran personajes muy importantes durante 1300 años, desde el 1600 hasta el 1900 más o menos.
tuvieron un papel fundamental en los distintos gobiernos y administraciones de la China imperial, y además eran seleccionados por su mérito mediante una serie de exámenes imperiales extremadamente rigurosos. Pues los mandarines juzgaron a estos misioneros y les impusieron la pena de exilio. Tenían que salir de China y no podían volver otra vez. De hecho, el 9 de diciembre de aquel año llegaron de nuevo a Macao después de salir de lo que era la China imperial. Recordemos que Macao era un territorio en manos de los portugueses. Y entonces, para no exponerles a mayores peligros, los superiores lo destinaron a Tonkin, en el actual Vietnam. Por eso lo encontramos como evangelizador en Vietnam y como mártir en Vietnam. Llegaron el 22 de febrero de 1770 y después de 3 años de misión, muy difícil porque tuvo que aprender otra lengua nueva, el vietnamita, que no es fácil, pues cayó gravemente enfermo por unas fiebres que ya había sufrido en su vida en varias ocasiones, distintos problemas de salud, pero ahora ya estas fiebres pudieron con su salud y le dejaron muy postrado. Entonces su apostolado fue bastante reducido, aparte de la salud, porque allí en Vietnam la persecución era muy fuerte y entonces normalmente los misioneros hacían su apostolado por la noche, cuando era más difícil que fueran pillados, porque el peligro era grande. Y sin embargo, sucedió que el 11 de julio de 1773 se le pidió que administrase los sacramentos a un joven enfermo y los catequistas le dijeron que no lo hiciera, que estaba muy mal de salud, que mandase a otro, y sin embargo él quiso hacerlo. Y sin embargo el Señor le estaba esperando en ese momento para darle la corona del martirio, porque cuando fue a llevar los santos óleos, llegó a la aldea donde vivía este joven y pudo consolar al enfermo, y al día siguiente volver en barca. Ocurrió que no iban solos, se dieron cuenta de que eran seguidos por lo que parecían soldados. Él iba junto con otro religioso dominico, ya de origen vietnamita, el que será el primer mártir vietnamita nacido en Vietnam. Cuando se dio cuenta que eran perseguidos en la barca, Fray Jacinto arrojó a las aguas los santos óleos y en la orilla, por la fiebre que le devoraba, cayó al suelo varias veces. El joven catequista Luis lo cargó sobre su espalda. Llegaron a una aldea, pero allí fueron apresados su compañero religioso Vicente Lequam y él. Una vez apresados, fueron metidos en una jaula de castigo, donde necesariamente tenían que estar agachados, y allí pasaron 3 meses. El hombre era devorado por la fiebre, pero allí aguantó los 3 meses, hasta que el 4 de noviembre el tribunal pronunció la sentencia para los padres dominicos enjaulados, que era el ser decapitados. Murió San Jacinto Castañeda decapitado el 7 de noviembre de 1773 en Tonkin, la misión a la que había llegado 3 años antes en Vietnam, cuando contaba tan solo con 30 años de edad y después de haber permanecido 3 meses en aquella jaula. Sus restos enseguida fueron venerados por los cristianos, pero ocurrió que desaparecieron por el peligro de la persecución, fueron llevados a Filipinas, pero durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial desaparecieron, aunque se conservan algunas reliquias suyas extraídas para su beatificación antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1906, por el Papa San Pío X, es lo único que se conserva de él, todo lo demás quedó destruido durante la guerra. Pues San Jacinto Castañeda, el Señor le llevó desde Játiva, en Valencia,
primero a China, donde sufrió persecución, pero sobrevivió, después a Vietnam, donde la persecución fue para él la ocasión de dar el testimonio supremo del amor a Dios y el amor a los hermanos, que es el martirio. Ojalá su ejemplo también nos sirva para nosotros a perseverar en la fe y a dar la vida por los demás. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Cayetana Jairi Johnson, en Jesús en su tierra, nos habla del profeta Samuel. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues mientras vamos transitando estos días ya de comienzos de año de enero y donde todavía, pues según lo que creemos algunos, que las Navidades no se han acabado y establecemos como fecha límite ya la Candelaria, que como alguna vez os habré comentado, pues es una institución, una celebración que viene directamente de Tierra Santa, que coincide, ¿no?, con el final de la cuarentena de María y también lo que es la presentación del niño Jesús en el templo. Entonces, coincidiendo con este discurso del tiempo, ¿no?, y este también espíritu festivo que todavía conservamos, pues la liturgia, en las lecturas que estamos teniendo estos días, pues tenemos una importante presencia del profeta Samuel, ¿eh? También el trasunto de Samuel con su madre Hannah, que es estéril, y cuyo marido pues tiene que tomar una segunda esposa porque han pasado unos cuantos años, y entonces eso ya sí se consideraba preocupante, que la esposa, digamos, oficial no hubiera ya tenido un hijo. Entonces pues había esta convención e incluso digamos un permiso legal pues para que el esposo tomase otra esposa y empezara a tener hijos, y cosa que sucede con esta nueva esposa llamada Penina, ¿no?, que no para de tener hijos, y eso también provoca una situación de recelos, de envidias, estableciendo un relato paralelo también similar al episodio o la narrativa de Abraham, Sara y la concubina Hagar, que también sabemos que igualmente Sara ofrece a esta concubina egipcia, su esposo, pues para que tenga descendencia, y ni bien empieza Hagar ya a tener a Ismael, pues también se producen algunos
digamos, algunas rivalidades propias de Harén, y Hagar se cree por encima de la matriarca Sara, y esto provoca pues que al final Hagar tenga que marcharse, ¿eh? Entonces, en este relato de Samuel no solamente tenemos esta circunstancia específica de su familia y de una maternidad también que se aparece a Hannah, que provoca en 1 Samuel 2 pues este canto maravilloso, ¿no?, de Hannah, que es el trasunto de Magnificat de María, y ello hace que Hannah pues prometa a Dios que va a consagrar a su hijo Samuel, como así hace, ¿no?, y le lleva al templo donde está conviviendo con el, digamos, templo, al santuario, el tabernáculo, mejor dicho, que todavía para esa fecha pues no hay templo como tal, en Shiloh, y entonces ahí está viviendo este futuro profeta Samuel con el sacerdote, el venerable sacerdote Elí. Entonces, ya una vez que Samuel ya crece y madura y tiene ya toda esta, digamos, respetabilidad y esta estupendísima reputación como profeta, y también ya en una fase final del periodo de jueces donde se va a designar ya al primer rey de Israel a través de Shaul, pues en el libro de Samuel 15 podemos leer que en aquellos días Samuel le dijo a Shaul: voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Y Shaul contestó: habla. Samuel siguió diciendo: ¿no es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor lanzándote sobre el botín y has obrado mal a sus ojos? Shaul replicó: yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel exclamó: ¿le complacen al Señor los sacrificios de holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros, pues pecado de adivinación es la rebeldía, y la obstinación mentira de los terafim. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Esto ya es el comienzo del drama propiamente y la caída como primer rey de Israel, y en una desgracia también bastante, digamos, dramática del propio rey Shaul, ¿no? Porque sabemos que después, pues en esta paulatina ya caída en desgracia por el abandono de Dios, pues termina muriendo con sus hijos en Gilboa y sus cuerpos colgados de las murallas de la antiquísima ciudad de Bet-Shean. Entonces, este drama y este tema clave en este capítulo que os acabo de leer de Samuel es el trasunto o el tema de la obediencia en el judaísmo. El campo de lo que significa la obediencia en el judaísmo es realmente algo extraordinario, porque está conectado directamente con lo que viene siendo el significado de la audición con el famoso Shema. Tenemos esta magna profesión de fe que es el Shema Israel, ¿no? El Señor nuestro Dios es uno, y precisamente la obediencia, que es un gran valor y por no decir un valor central en el judaísmo, se expresa no como una sumisión ciega, sino que es a través de este Shema, del acto de oír, que también representa lo que es la escucha, la comprensión, y de ahí la actuación, que significa una asociación de pacto con Dios, donde uno sigue los mandamientos de la Torá por amor, comprensión y confianza, incluso para leyes suprarracionales, ¿no?, que carecen de una lógica, digamos, terrenal inmediata, donde se enfatiza la disciplina, la continuidad moral, la lealtad al pacto, y también con bendiciones por cumplir y las consecuencias que también se pueden experimentar al desafiar, ¿no?, este sentido primordial, profundo de lo que representa la obediencia. Entonces,
lo que se produce desde el punto de vista del significado de la obediencia en el campo judío, que es a partir de este Shema como acto de escucha, de comprensión y de ahí que se pase a la acción, se permite un compromiso reflexivo y no un comportamiento irracional o robótico o algo mecánico, sino que tiene que ser esta acción a través de la obediencia, de la escucha, tiene que ser algo de verdad creativo, positivo y siempre conectando con esta voluntad divina que también establece una reciprocidad con nosotros. Entonces, esta palabra clave hebrea, ¿no?, del oír, del escuchar, del Shema, pues igualmente significa prestar atención, también dar una respuesta a eso que hemos prestado atención y que hemos comprendido, y esto es lo que realmente está en la base de la obediencia judía, que requiere también una fe reflexiva en vez de un seguimiento ciego de la propia fe. También la obediencia está relacionada estrechamente con el pacto que conocemos en la palabra hebrea berit, y esta obediencia que conduce al pacto también es central en lo que refleja el pacto hecho en el Sinaí, donde Israel también acepta estas leyes que da Dios a Moisés, ¿no?, o a través de Moisés, a cambio de una relación, una patria y también unas bendiciones, siempre y cuando se observen estos mandamientos entregados en el Sinaí. De ahí que no solamente tenemos un acto de escucha, tenemos, que es lo que hizo también Moisés en el monte Sinaí, va escuchando, le iba Dios redactando, va escribiendo, va prestando atención, va comprendiendo, ¿no?, también el sentido profundo de esas palabras. Eso va a llevar al pacto, al berit, y el berit se basa en lo que es la aceptación de las leyes, de los mandamientos, y por eso las mitzvot, estos mandamientos, son las expresiones prácticas, éticas de la obediencia. Y también aquí pues hay una división donde podemos pues entender lo que son los mandamientos desde el punto de vista de la racionalidad humana, y también las suprarracionales, que son esos mandamientos que también ponen a prueba la fe. Y aquí es donde va a encajar este tema de Shaul, ¿no?, que le contesta a Samuel: yo he hecho esto, he hecho lo otro, me he llevado estos vacas y otros animalitos, hemos hecho el sacrificio, y aún así no era la obediencia que Samuel, pues voceando lo que Dios le está diciendo y pidiendo a Shaul, es lo que debería haber hecho este primer rey de Israel. Entonces, por ello, los ingredientes de la obediencia que se basan, y de nuevo repito, en el Shema, en el oír, en establecer el pacto y observar el pacto, respetar el pacto también, al igual que el pacto que surge porque hay unos mandamientos, hay unas leyes, ¿no?, que forman esto de la racionalidad y la suprarracionalidad, pues el poder realizar estos tres elementos constitutivos de la obediencia tiene que apoyarse a su vez en una disciplina y tener un carácter de rectitud para poder llevarlo a cabo. La obediencia, ¿no?, construye también la disciplina humana e impide que las personas actúen únicamente por impulsos egoístas o manteniendo la decencia moral. En este sentido, la obediencia judía siempre va a tener por delante y como rodeando en un sentido muy constructivo y afectuoso igualmente el tema de la libertad personal, esto que utilizamos habitualmente como libre albedrío. La obediencia no implica una sumisión ciega. Dios busca socios activos. Estoy parafraseando lo que se suele decir entre los rabinos. Porque no somos ni robots, no somos autómatas, no somos máquinas. Y entonces esta forma de lo que nosotros llamamos obedecer no existe como tal palabra en la Torá, porque ya solamente con mencionar o utilizar el Shema en la plegaria, el Shema Israel, ¿no?, escucha, oh Israel, luego la observancia de los mandamientos, también el ser
súper respetuoso con el pacto, con el berit, pues esto es lo que implica directamente la obediencia. Por eso no hace falta que se emplee o haya alguna designación para la palabra obediencia. También todo este tema de la obediencia debe basarse en el amor por efectuar, por ejecutar el deseo de la obediencia. Es decir, que siendo obedientes también es una máxima expresión de amor. Se obedece no por miedo, sino por este deseo amoroso de ser obedientes, ya que la respuesta del obediente se debe basar en el amor, la memoria, la justicia, que estos tres principios no suelen darse cuando hay miedo, hay compulsión o hay también cobardía. El obedecer por miedo, por cobardía, no es sano y siempre va a traer efectos nefastos. Igualmente, cuando uno obedece desde el amor y siendo máximamente respetuosos con los principios comentados más arriba, pues también se da muchísima confianza. Entonces, un ejemplo muy práctico dentro de los judíos es que la lógica del kashrut, ¿no? De la lógica de los alimentos puros y la lógica de los alimentos impuros, ¿no? Entonces, cuando se sigue una lógica para decretar qué es la comida pura y la comida impura, entonces la obediencia pues sale de manera natural, sale de una manera fresca, porque se comprende y se confía en la sabiduría profunda de Dios. Por ello, la obediencia se contempla como una enorme bendición. Y por ello también podemos entender que la primera desobediencia humana que se produjo con Adán y Eva, pues va a hacer que luego haya una serie de personajes claves en nuestro entorno bíblico donde vayan alternando roles de obediencia y de desobediencia, y no es que el desobedecer se convierta en una maldición, pero sí observamos en el ejemplo de Adán y Eva que fueron expulsados de ese mundo ideal que era el jardín del Edén, y aunque vivieron y tuvieron que ganarse el pan con el sudor de la frente y la mujer parir con dolor, pero no dejaron de estar guiados y bajo la tutela de Dios. Lo mismo que también otras personalidades bíblicas, donde sí que sabemos que hay obediencias rotundas, como la matriarca Rachel, que no protestó y lo dice así directamente a Dios, porque su amado Jacob se casara con su hermana mayor. También Hannah, a pesar de que experimentaba celos o rivalidades con la nueva esposa de su marido Elcaná, pues no deja de ser que ella también aguanta y obedece y reza muchísimo para poder quedarse embarazada, y entonces ahí es donde Dios tampoco se olvida y recuerda a Hannah y permite que sea la madre de Samuel. Por ello, pues tenemos también obediencias extremas, como se puede ver en el pasaje famosísimo de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo Isaac. Y eso sí que es un drama, una historia tremenda, que aunque todo el mundo sabe que tiene un final feliz, pero no deja de ser que es un texto muy bien escrito para crearte también esa sensación de angustia y de desvelo, porque debo obedecer por encima de todo, desde la comprensión, desde el amor comprensivo también de lo que representa la obediencia, porque si yo sigo todos estos pasos como os he descrito previamente, entonces cuento con la sabiduría y las bendiciones de Dios. Así que con este espíritu pues se os manda muchísimo amor como siempre. Ya pues seguiremos la semana que viene comentando más cositas. Gracias por la escucha y de nuevo una buena y feliz semana a todos.
Escuchamos a la hermana Carmen Pérez y a José Manuel Palomeque en su diálogo en Entre tú y yo. Mira, José Manuel, ¿qué te parece? Cierto como la vida misma. Vamos a ver. La expresión cierto como la vida misma, o tan real como la vida misma, es una expresión muy común, que la usamos para enfatizar, para poner claramente de manifiesto algo que es completamente auténtico, verdadero, genuino, como la propia experiencia de vivir, reflejando una realidad sin filtros y no una ilusión o algo falso. Sí, la usamos de manera espontánea para describir algo palpable y cierto. Y un refrán que también repetimos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues mira, he leído que tiene su origen en la Biblia, cuando en el Evangelio de Mateo y de Juan, Jesucristo denuncia la actitud de los que, a pesar de las señales que Dios está manifestando a través de él, se niegan a aceptarlas. Esa obstinación de personas que eligen la ignorancia antes que la verdad. Bueno, en realidad el significado de este refrán se relaciona con advertencias de la Biblia, que constantemente ya en el Antiguo Testamento se nos avisa de la necedad de quien se niega a aceptar la verdad, teniendo tantas manifestaciones. Me vienen las dos porque el refrán presenta la realidad de la vida misma en el ciego que no quiere ver. Sencillamente, sorprendernos con nuestras propias expresiones cotidianas y con las implicaciones que tienen. Y podríamos pararnos a pensar en nuestras creencias humanas ordinarias, de dónde arrancan y lo que llevan detrás, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando afirmamos tan taxativamente esto es cierto como la vida misma? ¿Qué clase de certezas son las nuestras? Y por otra parte, somos ciegos que no quieren ver o no se esfuerzan por ver. No ponen de su parte su capacidad de ver, de escuchar, como nos pide constantemente Jesús en el Evangelio. Hay elementos muy personales en nuestras creencias y varían según la materia de que se trata. Oye, me viene el lema que escogió el Papa Benedicto XVI: cooperadores de la verdad, colaborador de la verdad. En realidad, ya lo había elegido como obispo y cardenal, y esto pone de manifiesto su compromiso con la verdad y su servicio a ella, que consideraba fundamental, y que se enfrentaba a un mundo que tendía a relativizarla. Siempre ha sido reconocido por todo tipo de intelectuales, incluso por ateos, su querer tanto desde la razón como desde la fe, que se complementan las dos, claro, pues seguir la verdad, ponerse a su servicio. En el mundo de hoy, el argumento de la verdad casi ha desaparecido, decía, porque parece demasiado grande para el hombre. Sin embargo, si no existe la verdad, pues ya
todo se hunde. Nuestras convicciones y certezas de la vida no pueden ser irracionales, sino profundamente razonables, aunque no caigan dentro de la demostración lógica. No es verdad que tenemos certezas solo cuando existen demostraciones lógicas. No, o experimentales, vamos. La vida estaría desprovista de confianza y precisamente experimentaríamos pues unas enormes carencias en los asuntos más importantes para nuestras personas sin nuestras creencias humanas. Por ejemplo, un esposo carecería de la certeza de que su mujer le ama, o un hijo de la relación de fidelidad y apoyo con su padre. Claro, es que para expresar la realidad de algo que queremos poner de manifiesto decimos, como tú decías, esto es cierto como la vida misma. Pero claro, como la vida misma que cada uno ve, siente, entiende e interpreta. Como la vida misma que cada uno cree, espera, valora, ama. La de componentes que le ponemos a la vida, que pueden ser accidentales. O la de componentes esenciales que no le ponemos, como ciegos que no quieren ver o sordos que no quieren oír. Bueno, no sé si decir que la mayoría no sopesamos la importancia de esas afirmaciones tan real y cierto como la vida misma, y al lado de no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué ingredientes son esenciales y no pueden faltar en la vida misma? Pues sencillamente, las certezas que realmente sostienen nuestra vida, ser conscientes de nuestras certezas y no ser ciegos que no quieren ver. Y aquí está el paso que solo cada uno puede dar: discernir sobre la veracidad de nuestras creencias y convicciones, ser consecuente. El elemento personal en nuestras creencias, claro, varía según el asunto o materia de que se trata, pero no hablamos de cuestiones demostrables de conocimiento. Hablamos de los juicios personales, de lo que juzgamos importantes, de lo que realmente es la parte más importante. En nuestro interior, examinemos que tengo certezas, mejor dicho, ¿qué certezas tengo? ¿Qué veo y cómo veo realmente mi vida, mi diario vivir? Construimos sobre roca, como dice Jesucristo, o sobre arena. Construir sobre roca es una enseñanza del Evangelio según San Mateo y San Lucas, donde Jesús compara a quienes escuchan y ponen en práctica su mensaje con un hombre prudente que edifica su casa sobre roca, la cual resiste los embates de la lluvia, los ríos y los vientos. En contraste, quien solo escucha y no actúa, pues lo que dijo Jesús, es como un necio que edifica sobre arena y su casa se derrumba. Y es que esta parábola enseña que la verdadera fe se manifiesta en obras y que para tener una vida sólida ante las dificultades es necesario basar la existencia en la palabra y la voluntad de Dios. Construir sobre roca, tener una fe firme, es un cimiento estable que resiste las dificultades de la vida, que no se derrumba ante la adversidad. Una fe firme implica confianza profunda en Dios y en sus promesas, y la esperanza viva en un ancla segura en tiempos de dificultad. Y cierto como la vida misma, que los creyentes tienen un futuro de gloria y vida eterna. Claro, fíjate con esa certeza. Eso es. ¿Qué tipo de certezas le pedimos y le damos a nuestras creencias religiosas? La fe en Jesucristo es la base de toda la realidad de la vida. Aquí sí que habría que aplicar la expresión «mi fe es tan cierta como la vida misma». En caso contrario, no es fe en Jesucristo. Y la fe es siempre un acto completamente personal y libre, el más libre de todos los actos, como la expresión de la fe es la más personal de todas las expresiones. No tiene sentido comparar la certeza de la fe con las demostraciones lógicas o experimentales, como tampoco comparamos con estas nuestras necesarias creencias humanas. ¿Se es consciente de las certezas que se niegan al negar la certeza de la fe en un Dios personal que crea,
ama, salva, redime. ¿Se puede sostener el mundo, las relaciones, el respeto, la justicia, el amor, la autoridad, los deberes y derechos, la verdad, sin un Dios personal? De la misma manera que en nuestras creencias humanas ordinarias hay elementos personales, juicios personales, también en el acto de fe. Es un asunto personal, del mismo nivel en que cada uno de nosotros al tomar decisiones tenemos el recurso a nuestra propia conciencia. No podemos servirnos de la conciencia de otro. Esto no significa, de ninguna manera, que sea irracional o no razonable, sino que nuestra fe, como ocurre en nuestras actuaciones, compromete toda nuestra persona y cualquier cosa que hagamos. Mira, decía el cardenal Newman, San John Henry Newman, que el rechazo del cristianismo proviene de una falla del corazón, no de la inteligencia, y que la cuestión clave no era tanto cuáles son los argumentos a favor de la fe, sino más bien cuáles son los factores personales que mueven de hecho a alguien en concreto a creer o no creer. No se puede creer a medias. Es cierto como la vida misma. La taxativa y cierta afirmación de San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que pone de manifiesto la capacidad, la gracia que da Cristo para vivir según la voluntad de Dios en cualquier circunstancia. Claro, en cambio, Carmen, la ceguera y sordera voluntarias manifiestan de manera evidente la resistencia activa a la verdad, en contraste con la confianza que se tiene de manera cierta, como la vida misma, de la fuerza de Jesucristo. Pues sí, José Manuel, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta es la gran certeza de nuestra vida. Nos despedimos hasta el próximo programa, en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Ya sabéis que podéis escribirnos a una dirección de correo electrónico haymuchagentebuen@radiomaria.es y descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María. Muchas gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.